80.000 afiliados, Joviel Acelero sostiene que apoyan más de 98.000 educadores. Liderazgo de Joviel un poquito cuestionado al día de hoy, porque hemos estado recibiendo no solo a ustedes como dirigentes magisteriales, sino ya inclusive han venido conmigo a mi programa otros dirigentes magisteriales quienes están en el trámite para poder inscribir nuevos sindicatos y aparentemente están siendo bloqueados, digo aparentemente porque no tengo la información y la visión del otro lado como podría ser la del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Entonces les cedo la palabra a don Ignacio. Sí, muchas gracias. Buenos días y buenas noches para todos los televidentes. Pues el problema creo que ahí es donde empieza, porque el gobierno quiere acaparar a todo el magisterio nacional en un solo sindicato. Nosotros pertenecimos a la Asamblea Nacional, pero eso fue lo que no nos gustó, la prepotencia y la falta de democracia dentro del seno de la Asamblea Nacional. Recuerdo muy bien que bajo una asamblea dijo gobierno que él no iba a permitir que se inscribiera algún otro sindicato más que el STEC. Entonces, desde esa vez vienen los obstáculos hacia los compañeros que no quieren pertenecer al STEC, pero quieren estar organizados. Entonces, pero aquí la situación se maneja desde muy alto nivel, porque los documentos ingresan, califican los secretarios o los oficiales del Ministerio de Trabajo, pero ya en la asesoría o con el ministro de Trabajo es donde sale la orden que no hay que inscribir a los sindicatos. Entonces, pero el tema central es de que de abril para acá, ellos alteran el padrón a 127.000 maestros y maestras, tomaron nombres de todos los maestros que no se han querido apoyar. Entonces, Joviel está diciendo no, que esa es mentira, que él no conoce. Nosotros tenemos los documentos, incluso acá está la certificación del Ministerio de Trabajo que nosotros pedimos para ver cuánto era el padrón de Joviel, y Hacienda hizo 21.000 maestros y maestras. Pero ¿con qué finalidad lo hacen? Para que no inscriban a los otros sindicatos que se quieren inscribir. Entonces, y el ministro de Trabajo dice que tampoco lo conoce. Entonces, ¿cómo nos dan esta certificación? Aquí está la prueba más contundente de lo que está pasando. Sin embargo, los maestros empiezan a alborotarse y a querer renunciar, porque lo que menos quieren los maestros es aparecerse en este padrón, porque no han querido. Entonces, pero quiero terminar mi primera intervención en decir, ¿con qué finalidad hacen este padrón de 127.000? Porque en unas reuniones antes habían acordado los dirigentes que tiene gobierno de empezar a hacerles un cobro a todos los maestros y maestras a nivel nacional. Primeramente hablaron de 150 quetzales y acordaron y aprobaron, y ahí están las taxas con ellos, que ellos fraccionaron ese día. Acordaron un cobro de 150 quetzales, pero cuando vieron que nos dimos cuenta y denunciamos esta situación, bajaron la cuota a 52 quetzales. Entonces, pero ya lo estaban fraguando con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación y el Sindicato de Gobierno. Entonces, pero ahorita que es coyuntura... ¿Ese dinero para qué iba a servir? Bueno, ellos quieren justificar el cobro de un pacto colectivo que recientemente se firmó, que no fue consensuado con el Magisterio Nacional. Solo lo firmó Gobierno Guayarrera, Rodrigo Hernández y Osvaldo Pérez, la ministra, y en unos actos protocolarios estuvo también Rosana Valdete, privados, no tuvo conocimiento del Magisterio Nacional. Ahora, pero como en el pacto hay unos artículos que dicen que eso lo debe de pagar el Magisterio Nacional, entonces ese es el cobro que le quieren hacer al Magisterio por 6 meses de 150 quetzales. Pero no lo han hecho. ¿Como honorarios o como qué? Como honorarios a los abogados que asesoraron ese pacto, que realizaron. ¿De qué cantidades? De 127.000 por 150 quetzales durante 6 meses, hay que hacer los números, o sea que es un dineral lo que ellos pensaban hacer, pero menos mal que el magisterio está reaccionando de la forma en que está reaccionando. Tal vez yo quisiera ampliar
ya los datos que ha estado expresando el profesor Bernardo Caal en relación a que aquí hay algo que el magisterio que todavía tiene, digamos, puesta su confianza en el señor Acevedo Ayala, no ha valorado. Número uno es que esos estimados de recaudación que ellos tenían tendrían que tener otros elementos muy importantes para que pudieran ser avalados, en todo caso, por el magisterio, que eso nunca ha acontecido. Número uno, ¿quién va a manejar ese dinero? No hay nombres de personas que vayan a manejar ese dinero, no se sabe quién lo va a manejar. Número dos, ¿cómo se va a distribuir? ¿Para qué actividades? Porque a todos nos queda claro que ningún abogado en la historia de Guatemala, y creo a nivel mundial, ha desarrollado un cobro de esa naturaleza por hacer un trabajo de la medida que se hizo. De hecho, un pacto colectivo con graves falencias, dolencias terribles que van a afectar la integridad laboral del Magisterio Nacional. Ahí se ponen en entredicho muchas cosas, estabilidad laboral por procesos evaluativos muy delicados. Y por otra parte, como les decía, el hecho de que no haya ese proyecto por escrito y que haya sido sometido a la consideración de las asambleas departamentales y municipales, demuestra que ahí hay un interés de un manoseo económico muy evidente. Y adicionalmente al tema de querer ampliar el padrón de esta manera, con ese fin económico, también existe otro fin político. Ustedes han de saber, apreciados maestros que nos ven, que el señor Acevedo Ayala recientemente estuvo en Suiza representando al sector sindical guatemalteco en la conferencia internacional de la OIT, y esto se lo ganó, por decirlo así, por presentar ese falso padrón, esa falsa representatividad de que él es el máximo representante o el que aglutina a más personas en todos los sectores sindicales del país y obreros del país. Y obviamente para nosotros esto tiene que tener una implicación legal, debe de hacerse las deducciones legales por parte del Estado de Guatemala, aunque nosotros hemos podido corroborar que hay una complicidad en este asunto. Aquí lo voy a decir por todas sus palabras, el señor Carlos Contreras ha sido prácticamente designado por el actual gobierno para ser el operador político ante Asamblea Nacional, y de ahí deriva que los otros sindicatos hayan tenido tantas previas, se les haya generado demasiadas previas para poder instalarse como organizaciones sindicales, y la ley guatemalteca establece que claramente estos procesos deben de ser llanos, simples, como se desarrolla toda negociación laboral. Y a nosotros nos ha preocupado enormemente porque este hecho no es solamente como se plantea ahí o como dice el gobierno, ¿verdad? En la prensa del día de hoy. Miren, nosotros, si ellos tienen alguna inquietud sobre el padrón, pues que renuncien, y nosotros estamos dispuestos a aclarar la situación, no porque eso tiene una implicación de orden jurídico, por cuanto se alteraron documentos, hay falsedad material e ideológica, y hay de por medio un intento de defraudación al magisterio, a tocar los salarios del magisterio, los cuales no pueden ser tocados sin la voluntad, la firma, el documento del propio maestro. Lo que ha sucedido también con esto es que los maestros que han notado que aparecen en ese padrón han empezado a renunciar. Hay miles de renuncias en San Marcos, miles de renuncias en Zacapa, Chiquimula, Alta de la Paz, aquí la ciudad capital y otros departamentos que se escapan en estos momentos. Entonces esto está creando un conflicto dentro del gremio magisterial. Entonces, aquí no solo porque así como lo dicen hoy en Prensa Libre, de que bueno, ya lo arreglamos, ya quitamos ese padrón que no servía, dicen ellos. No, aquí nosotros no vamos a descansar hasta ver tras de las rejas a los responsables de haber manipulado los datos de los maestros y maestras a nivel nacional. Desde ya aprovechamos a todo el magisterio nacional a estar en alerta, a estudiar bien este tema, porque si nosotros permitimos que ellos, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Joviel Acevedo, quieran hacer con ellos los datos que nosotros les hemos proporcionado ante esas instancias, quiere decir que saber ni qué cosas más han hecho
con los nombres, DPI y todos los datos de todos los padres de maestros. Quiero hacer una pregunta. El pacto colectivo, y antes voy a disculparme porque he recibido bastantes llamadas, mensajes de texto y mensajitos en Facebook, pero tengo una semana de estar ronca, ¿verdad? Cuando me compongo, no, ya estoy tomando antibiótico y lo que tengo es sinusitis. Así que, perdón por la ronquera. ¿A cuánta gente, derivado del pacto colectivo último, logrado por Gabriel Acevedo, el aumento salarial? ¿Qué preventas obtienen los maestros? Para este año, por ejemplo, que estamos casi por terminar, se negoció un 8%, pero en el anterior pacto quedó una cantidad que no se cumplió. No sabemos qué pasó con esa cantidad, quedó una cantidad del 4%. No estamos hablando del gobierno de la UNE. De la UNE, sí. Entonces firman este otro pacto, no le explicaron al medio qué pasó con el resto del porcentaje de aumento salarial que ya se le había ganado el magisterio. No sabemos qué pasó. Usted, señor Daniel Solares, tuvo aumento, ¿cuánto gana como maestro? Bueno, yo después de prácticamente 30 años de servicio, yo estoy ya en clase F, tengo un salario nominal de 6.000 quetzales. Ok, quiero preguntarle, en el gobierno de la UNE, cuando inicia el gobierno de la UNE, ¿usted ganaba cuánto al inicio del gobierno de la UNE? Es un poquito difícil hacer el estimado por las tablas que normalmente se emiten a través de acuerdos ministeriales, de los que salen, sí, estipulado cuánto va a ganar cada maestro de acuerdo a su escalafón. Pero nosotros, así en global, se incrementó el salario al salario vigente en un 38% aproximadamente. ¿En el gobierno de la UNE? En el gobierno de la UNE. Y de hecho, las subsiguientes, o sea, los reajustes salariales pactados con el actual gobierno en una agenda educativa, se basan en los logros del anterior pacto, porque no se podía haber negociado estas prebendas, estos beneficios para el Magisterio Nacional, si no antes se hubiera hecho una brecha, un camino, que de hecho está normado en nuestro decreto tutelar, que dice claramente que el Estado de Guatemala debe de incrementar el salario magisterial de acuerdo a la inflación general que se necesita en el Estado. Por ejemplo, la canasta básica familiar sufre anualmente un incremento de más del 12 al 14%, y nosotros vamos muy atrás, muy por debajo de esa tabla. Entonces, lo que se está haciendo simplemente es generar un mínimo de justicia económica en relación a este tema, pero realmente no es que el gobierno lo haya generado, es la Asamblea Nacional del Magisterio con todo el magisterio que ha salido a hacer sus demandas. Joviel debiera de ser un depositario de la voluntad soberana del Magisterio Nacional y no un autoritario o un caudillo como se estaba perfilando, ¿verdad? Entonces, o como ya demostró él que viene a actuar. De hecho, quisiera manifestarle al Magisterio Nacional esta denuncia, que nosotros por oponernos al interno de la organización sobre estos temas en los cuales nosotros creemos que hay una implicación penal, nosotros hemos empezado a sufrir persecución laboral por parte del director departamental, quien aduce que por instrucciones de la señora ministra de Educación va a iniciar procesos administrativos en contra de nosotros. Y Joviel le entrega documentación que él aduce que son cosas muy privadas de las organizaciones. Lo dice la señora viceministra, dice que ella no puede intervenir en asuntos privados de las organizaciones sindicales, pero nos preocupa a nosotros enormemente que Joviel le haya girado instrucciones al director departamental de Educación de Alta Verapaz para que iniciara procesos en contra nuestra y que de esa manera nos callen sobre esa atrocidad que está viviendo el Magisterio Nacional. Mire, quiero hacerle una pregunta. En esta oportunidad, ¿ustedes no están dispuestos a que se les descuenten 150 quetzales por 6 meses? No, no estamos dispuestos. Y el Magisterio Nacional creo que no. Pero en lo que negociaron durante el gobierno de la UNE, ¿sí estuvieron dispuestos a que se les descontara? Es que hay ¿Y cuánto les descontaron? Quisiera plantearle que este es un tema muy delicado económicamente, porque número uno, en la fecha en la que el señor Enrique Torres Lezama
hizo los procesos, él dejó muy claro qué porcentual se iba a generar, había documentación de por medio y quedó muy claro el hecho de que el primer reajuste, el mes de reajuste salarial del 8% de ese entonces, que equivalía a esos 150 quetzales, único, al forma se iban a debitar, pero que él iba a otorgar un monto porque se estimaba recaudar entre 24 a 25 millones de quetzales, iba a otorgar 17 millones de quetzales para la creación de la Fundación Enrique Torres Lezama, y luego también se iba a desarrollar un porcentual para poder crear ahí un instituto de investigaciones educativas, pero actualmente, como eso no se dio, no se generó en su tiempo, el primero lastimosamente falleció, pero ese pacto sí lo conoce el magisterio. Ese pacto sí lo conoce el magisterio, el segundo pacto fue negociado privadamente, nunca se negoció. O sea, cuando estaba vivo el señor Torres, ¿verdad? Era otra cosa. Era otra cosa. Yo lo pude entrevistar, inclusive siempre vino, pudiera tener unas 3 o 4 veces conmigo entrevista junto con el señor Torres, ¿verdad? Que lamenté muchísimo su muerte, creo que fue por la San Juan, saliendo de un bancural, si no estoy mal. Creo que algo pasó. Él falleció en un hospital. Sí, pero todo derivado del supuesto asalto que le hicieron. Un supuesto asalto que le hicieron, ¿verdad? Porque lo habían controlado que venía con dinero saliendo del banco, ¿verdad? Eso también es otro hecho que nunca quedó esclarecido por la justicia guatemalteca. Al señor Torres, de verdad que me dio mucho pesar y creo yo que era una persona digna. Ustedes como magisterio estuvieron anuentes a pagar esos únicos 150 quetzales, ¿en algún momento los pagaron? ¿Se los debitaron, sí o no? No, o sea, sí estuvimos de acuerdo porque eso sí fue consensuado con el gremio magisterial. Pero jamás hubo un descuento. Sí, y que quede claro que exclusivamente con afiliados y afiliadas a la organización, debidamente corroborado, que nosotros los secretarios generales teníamos que hacer el ejercicio de entregar un padrón donde constara que el maestro puso su firma de que aceptaba estas cosas. En esta oportunidad no existe nada de esta documentación, no se sabe qué montos se van a recaudar, cómo se va a distribuir, etc. Entonces, y no como único pago, sino como 6 meses. Y adicionalmente a eso es un dineral. Y adicionalmente a esto, tiene atrás de este elemento otra cuestión que está estipulada aquí en los estatutos, que es el cobro de la cuota sindical, que por cierto han de saber los afiliados y afiliadas que está peligrosísimo. Dice aquí, monto de la cuota ordinaria, se establece la cuota ordinaria mensual equivalente al 0.05% del sueldo mensual del afiliado. Si un maestro tiene un salario nominal mensual base de 2.700 quetzales, estamos hablando de que 137 quetzales mensuales se le estarían debitando a cada afiliado. Si lo multiplicamos por 127.000 afiliados que le aparecían en este padrón, que ahora ellos mismos solicitan como una carta, quede sin efecto, ¿cuáles serán esas razones? Es que es interesante hacer estas reflexiones y yo no creo que el Ministerio de Trabajo de manera irresponsable diga, miren, esa es una cuestión muy privada de los sindicatos, nosotros simplemente recibimos, ahorita nos pusieron 127.000, mañana 80.000, pasado nos pueden poner 300.000, aunque no existan en el Ministerio de Educación, o traspasado ya no existe el sindicato. Bueno, aquí es increíble cómo se está actuando de manera impune desde las mismas estructuras del Estado de Guatemala. Y estamos diciendo que estos son los dos cobros que venían para el magisterio. Adicionalmente a eso, a nosotros hasta nos es risorio que hoy Joviel Acevedo aduzca que es necesario salir a manifestar por incumplimiento del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Para el día 28 de este mes, ellos empezaron a convocar a la gente para manifestar que porque no llegan sus útiles, no llegan los programas. Hasta fin de año. Asunto porque también nosotros estuvimos en el programa de... Que no era para didáctica ni comida. Entonces yo creo que en ese tiempo él dijo que nosotros estábamos mal. Perdón que interrumpa a mi amigo. Él dijo que nosotros estábamos mal y
que estábamos en lo incorrecto. 8 meses después, él viene a decir que sí estamos en lo correcto. Entonces es irónico, es absurdo, y por supuesto a todas luces queda evidente que las intenciones políticas del gobierno son para seguir apoyando al actual gobierno en sus intenciones económicas. El actual gobierno, entendemos, tiene graves conflictos económicos para su sustento, y ahora la salvación, su tablita de salvación es Joviel Acevedo. Entonces, necesitan una manifestación para volver a poner en el tema de la discusión en el Congreso de la República el tema de los bonos, pero los préstamos y estas cosas. Entonces, nosotros entendemos claramente que estas situaciones desgastan la figura real de la lucha sindical que debe haber en Guatemala, pone en entredicho verdaderamente el trabajo que el magisterio hace y que es en favor de la educación pública del país. Y yo quisiera pedirle al magisterio decente, al magisterio honrado de Guatemala, que no acepte este llamado, que repudie este llamado y que verdaderamente mejor apoyen las iniciativas que nosotros estamos dando, porque nosotros estamos queriendo esclarecer del fondo de estas cosas, realmente estructurar un magisterio que defienda los intereses del magisterio nacional y de la educación pública del país, que hemos luchado ya por una universidad gratuita y obligatoria en todos sus niveles, pero que no se mantengan las cosas de esa manera con intereses mezquinos y muy sectorizados políticamente. Entonces, a nosotros nos preocupa. Quisiera decirles que les envían un saludo también al Magisterio Nacional y a ustedes, señora Karina de Rosman, dirigentes magisteriales de San Marcos, Zacapa, Chiquimula, Chemaltenango, Petén y Alta Verapaz, que nosotros presidimos. Somos muy asiduos televidentes de ustedes por la calidad de sus programas, y agradecemos esta oportunidad que nos dan de poderle presentar una verdad latente, una verdad sentida al magisterio guatemalteco. Muchas gracias. ¿Cómo se despide don Bernardo? Sí, únicamente reiterar en lo que les decía Daniel. Actualmente, de los maestros que se van a aprovechar para presentarlos aquí en la capital el día 28, posiblemente sea del 021, para que se les recontrate el otro año. Pero no hay necesidad de salir a manifestar. El Estado de Guatemala ya sabe que les tiene que volver a dar contratos a los maestros, y los contratos se resuelven un conflicto. Y es más, tiene que haber más contratos. Entonces, pedirle al Magisterio Nacional a estar más unidos. Tenemos un nuevo lema: Magisterio unido jamás será vendido, porque aquí también consta el documento donde Joviel firmó para que desaparezca la carrera de magisterio y que se trasladara por un bachillerato. Con el Consejo Económico Social hizo esta firma. Entonces, Magisterio unido jamás será vendido. Vamos a poner, perdón que interrumpa, vamos a poner todas las páginas poco a poco. Vamos a ver dónde está la firma. Joviel Acevedo, aquí está la firma. Es necesario poderlo poner página por página, despacio, de arriba para abajo, por favor, en lo que terminamos. Lamentable, ¿verdad? Entonces, sí, jamás, yo decía, Magisterio Unido jamás será vendido en nuestro nuevo lema, y invitamos al Magisterio. Esto no es querer dividir al Magisterio, sino que es rescatar la reivindicación del Magisterio. Para el año 2014 tenemos que restablecer la carrera del Magisterio, porque ese es un derecho que le pertenece al pueblo, y no porque venga la ministra Joviel Acevedo y que de arriba para abajo el documento todo, por favor. Gracias por el espacio. Ok, pues gracias a ustedes dos por haber hecho el viaje y estar aquí. Saludos igualmente, uno a todos los cableoperadores, porque fíjense que obviamente, número uno, sin la voluntad del Padre, la gracia del Padre, nada de esto fuera posible. Pero creo yo que aparte de los televidentes, el número dos juega un papel exageradamente importante, todos los cableoperadores, los cuales debemos de bendecir conjuntamente todos los días, darles las gracias porque hacen posible que la señal llegue a cada rincón del país,
Y a los que todavía no tienen en su grilla o parrilla de Acanal, pues hacemos la invitación cordial para que se atrevan a ser democráticos y que se atrevan a refundar esta nación, aunque los temas muchas veces que se tratan en Acanal son exageradamente polémicos. Les quiero decir que cada día se suma más gente de todos los sectores a querer refundar la República, porque sonó, ¿verdad? Y la República es de todos y de todas y de cada uno, desde el bebecito que es un embrión en el vientre de la madre, que Dios ya le dio el soplo de vida, ese bebé, ese embrioncito, también le pertenece a la República Guatemalteca y tiene el derecho de nacer en condiciones más justas en el país. Entonces cada día se suma más y más sectores, empresarios progresistas como lo es Coco Rotman y su servidora, que todos los días no somos públicos, no recibimos fondos del Estado de Guatemala, no triangulamos fondos del Estado de Guatemala, es la voluntad del Padre que estemos abiertos, y es con esfuerzo y con trabajo, porque ni se lava ni se plancha tampoco, acá, ¿verdad? Sino que es con la gracia del Padre Celestial que estamos abiertos, porque es hora de entrarle a todos los temas polémicos del país, a todos los temas que no quedaron resueltos desde que se firmó en 1871 la supuesta independencia, y que ahorita vamos a celebrar. ¿Qué tipo de independencia vamos a celebrar 15 de septiembre de 1861? Tal vez será muy bonito que las mamás gasten en el uniforme de los niños y que ellas se pongan muy lindas, y las vacunistas y más, pero ¿y el verdadero concepto? ¿Será que está latente? Porque, perdonen, ese día, si hubiese habido realmente una independencia, no tuviésemos los problemas que tenemos el día de hoy. Se independizaron los criollitos y criolluelos de la corona española para dejar de pagar impuestos, solamente. ¿Qué podía continuar? ¿Verdad? Que así es el rollo de esa gente que se cree en esta clase. Pero el tema es, tenemos que ser democráticos. Le tenemos que dar gracias a Dios por los cabildeadores. Gracias al pueblo de Guatemala por ser televidentes y estar pendientes de cada uno de los sectores que vienen de acá a alzar su voz. Pero con esa democracia que existe, yo invito a Gabriel Acevedo a que se acerque y se atreva a venir conmigo. Él me conoce. Me conoce Herrera. Me conoce Juan Pero sería Herrera. interesante que fuera un debate donde hubiera la oportunidad de pelearse con nosotros y que el pueblo pudiera conocer las dos caras de la moneda. Tal vez, si me permite, doña Karina, decirle al Magisterio Nacional que aún queda pendiente de averiguar quiénes son los nombres de las personas que quedaron en el padrón, que ahora aducen se actualizó con una reducción de más de 88.000 maestros, y que dicen que quedó en 46.000. Bueno, hay que averiguar todavía eso, y yo creo que el reto pendiente es todavía seguir denunciando de una institución que está poniendo en entredicho a la educación pública. Yo soy un canal de televisión por cable y señal satelital que paga mensualmente a SATMEX 5 para que SATMEX 8, suba la señal y la proyecte desde el sur de Canadá hasta la Patagonia, y ahora con nuevo satélite 8 hasta pueden ver gratuitamente por el Caribe, ¿verdad? Pero el tema es, como tengo que ser democrática, y como aquí se ha venido a hablar de un sindicalista como lo es Gabriel Acevedo, en el derecho a libertad de expresión que ustedes tienen, él también tiene el derecho de respuesta. Entonces lo invito porque aquí somos democráticos, a que me llame si él quiere hacer uso de ese derecho de respuesta. Él sabe cómo llegar a Reacamar, porque inclusive hace 2 semanas estuvo en el programa de un buen amigo de Buenos Días, Buenas Noches del Zurdo Sandoval, y entonces aquí estoy yo en el momento que quiera derecho de respuesta y le plantearemos esa